Ya, buenos días, jóvenes. Vamos a continuar con el siguiente tema. El siguiente tema es masacres en Bolivia. Estamos tomando en cuenta este tema porque para los postulantes a las normales, todos los años siempre ha salido las preguntas de acá. De los masacres puede ser que entre una pregunta o dos preguntas o tres preguntas. ¿Ya? Entonces, y en ese sentido, es necesario que conozcamos, que sepamos los masacres que ocurrieron en nuestro país. Y en este caso vamos a ver masacres desde la fundación de la República de Bolivia. Bueno, jóvenes, con ese preámbulo continuamos. Aquí tenemos pregunta uno. En la pregunta uno dice, fue una batalla entre guerreros guaraníes y blancos que tuvo lugar el 28 de enero de 1892. ¿Dónde pasó esa batalla? Esa batalla pasó en la localidad boliviana de Cuevo del Chaco boliviano. El objetivo de la batalla era eliminar a la nación guaraní. Este suceso, este hecho, esta batalla que pasó el 28 de enero de 1892 se le conoce como masacre de Curuyuqui. Eso no se van a olvidar, jóvenes. ¿Por qué masacre de Curuyuqui? Porque en esta batalla murieron, algunos autores dicen, cerca de 6.000 chiriguanos o 6.000 guaraníes murieron, perdieron la vida en ese masacre. Murieron, perdieron defendiendo sus derechos, ¿ya? ¿Y quiénes mataron? Los soldados bolivianos, mandados por el gobierno de ese entonces, ¿ya? Por eso se dice masacre de Curuyuqui. Curuyuqui porque se dio en este lugar. Hay un lugarcito que se llama Curuyuqui, por eso es el denominativo, por eso es el nombre, masacre de Curuyuqui, ¿ya? ¿Cuándo pasó? El 28 de enero de 1892, en el sector llamado Curuyuqui. Perdieron cerca de 6.000 chiriguanos o guaraníes, perdieron la vida. Murieron defendiendo sus derechos. ¿Quiénes lo mataron? Los soldados bolivianos. Eso no se va a olvidar. ¿Durante qué presidencia fue eso? Durante la presidencia de Aniceto Arce Ruiz. Pasamos a la siguiente pregunta. Pregunta 2 dice, en la batalla de Curuyuqui, los guaraníes estuvieron liderados por ¿quién fue el líder indígena guaraní que organizó que organizó a los guaraníes? Fue Apiaguaki Tumpa. Inclusive creo que está en un billete, está ¿no? Su foto, su cara está en un billete. Ya, fue Apiaguaki Tumpa. Fue el líder indígena que organizó, que lideró a los guaraníes. Estaba ahí en el Kuryuki, liderando, ¿no? Pregunta 3 dice, en la batalla de Kuryuki se produjo durante el gobierno de. Aquí tenemos tres alternativas. Tenemos René Valiente Ortuño, Aniceto Arce Ruiz, Mariano Batista Caset. La respuesta correcta, jóvenes, es Aniceto Arce Ruiz. ¿Ya? Durante la presidencia de Aniceto Arce Ruiz se dio la batalla de Curuyuqui, donde murieron cerca de 6.000 chiriguanos o 6.000 guaraníes. Entonces pueden, para profundizar más este tema, pueden investigar. Incluso hay libros que hablan de masacre de Curuyuqui. Creo que hay cerca de 7, 8 libros, ¿ya? Pueden dar una leidita y ahí investigar más y enriquecer más su conocimiento, ¿no? Otra pregunta, dice, fue ejecutado el 29 de marzo de 1892. En otras palabras, fue asesinado o fue matado, en otras palabras. ¿Dónde? En Sauces. ¿Dónde queda eso? En Monteagudo, por orden del coronel Melchor Chavalli. Antes de ejecutar, dice, torturaron y después fusilaron. ¿Dónde? En la plaza de Monteagudo. ¿A quién han ejecutado este año? Ejecutaron a Piaguaki Tumpa jóvenes. Ya, eso no se va a olvidar, porque René Valiente Ortuño murió en un accidente y Gualberto Villazul fue ahorcado o colgado en la plaza Murillo. Entonces, Apiaguaki Tumpa fue ejecutado el 29 de marzo de 1892 en Sucre. Pasamos a la siguiente pregunta, pregunta 5. Pregunta 5 dice, ¿fue el ataque por parte de la fuerza del ejército de Bolivia?
el ejército de Bolivia ataca, dice. ¿A dónde ataca? A los campamentos mineros de la mina de estaño en la localidad de Catavi, situado en el departamento de Potosí. Hasta ahí. Hasta ahí nos dice que las fuerzas del ejército, que los militares de Bolivia atacaron al centro minero, dice, al centro minero de estaño. ¿Dónde? En Catavi, ¿ya? ¿Cuándo? El 21 de diciembre de 1942, bajo la presidencia del general Enrique Peñaranda, lo que después ocasionó su caída. Este suceso, este hecho donde los militares atacaron al centro minero de estaño en Catavi, se le conoce como masacre de Catavi o matanza de Catavi. ¿Ya? Eso no se van a olvidar. Masacre de Catavi o matanza de Catavi, ¿qué es? Masacre de Catavi o matanza de Catavi es cuando los militares atacan al centro minero de estaño de Catavi el 21 de diciembre de 1942, jóvenes. Eso no se van a olvidar, ¿ya? Ya, bueno, jóvenes, vamos a continuar con nuestra clase. Disculpen el percance que tuve, ¿no? Entonces, vamos a la pregunta 6. Pregunta 6 dice, masacre de Catavi o matanza de Catavi se produjo durante el gobierno de... La respuesta correcta es Enrique Peñaranda. Ya, entonces no se van a olvidar, jóvenes. Masacre de Curuyuqui durante la presidencia de Aniceto Arce. Masacre de Catavi durante la presidencia de Enrique Peñaranda. Pregunta 7. Una mujer, dice, una mujer minera que se destacó en el masacre de Catavi, dirigiendo la multitud, levantando y haciendo bailar la bandera de Bolivia. ¿Quién es esa mujer? ¿Quién es la mujer? ¿Quién es la mujer que estaba dirigiendo a los huelguistas, a la multitud? La mujer se llama María Barzola, jóvenes. Eso no se van a olvidar. María Barzola. ¿Ya? Puede ser que esto salga en la pregunta. Puede ser que diga la mujer que encabezó a la multitud en el masacre de Catavi. Ustedes colocan María Barzola. María Barzola. Tienen que guardar en su CPU. Y aquí abajo dice, María, dice, María Barzola, estamos hablando de María Barzola, iba al frente de la multitud, levantando y haciendo bailar la bandera de Bolivia. Las primeras descargas de las ametralladoras montadas por el ejército se estrellaron contra el cuerpo de la anciana Pallir. La masacre terminó con decenas de trabajadores muertos, incluyendo niños y mujeres. Hoy, ese campo, regado de sangre de mártires y de trabajadores y trabajadoras, se llama el Campo María Barzola. Bueno, jóvenes, entonces ya sabemos de masacre de Kuryuki. Ahora hemos pasado a masacre de Catavi, jóvenes. En ese masacre de Catavi se dio durante la presidencia de Enrique Peñaranda. Ya. En ese masacre de Catavi se destacó una mujer quien defendía los derechos de los mineros. ¿Y quién era esa mujer? Era María Barzola. El lugarcito donde se dio, donde murieron varios mineros, podemos decir, incluyendo María Barzola, se le llama o se le bautizó como Campo María Barzola. Eso no se van a olvidar. Tomen muy en cuenta, jóvenes, puede ser que esto salga en las preguntas. ¿Ya? Bueno, pasamos a la siguiente pregunta. Dice, entre el 8 y el 21 de julio de 1946 se llevaron a cabo disturbios en La Paz, Bolivia. Estos disturbios terminaron o culminaron con el linchamiento y ahorcamiento del presidente Gualberto Villazuela. Eso tampoco se va a olvidar. ¿Ya? Pregunta 10. Fueron una serie de huelgas, protestas cada vez más violentas que culminaron con el linchamiento y ahorcamiento del entonces presidente de Bolivia, Gualberto Villazuela, y el colapso total de su gobierno. Los disturbios ocurrieron en La Paz entre el 8 y el 21 de julio
de 1946. A esto se conoce como disturbios de La Paz. ¿Ya? A consecuencia de los disturbios que pasó en La Paz, pierde la vida el gobierno de Bolivia, Gualberto Villazuel, quien dijo, no, no soy enemigo de los ricos, soy más amigo de los pobres. ¿Ya? Pregunta 11. Dice, entre el 28 y el 30 de mayo de 1946, otro masacre pasó este año. ¿En donde? En el distrito minero del siglo XX de Bolivia. Se produjo una masacre en el que murieron 144 personas, incluyendo mineros, mujeres, niñas y ancianos y abuelitos. El ejército, enviado por el gobierno, intervino con violencia en las movilizaciones que defendían los derechos laborales y sindicales. A estos hechos se le conoce como masacre de la mina del siglo XX. ¿Ya? Hasta aquí ya conocemos tres masacres. Masacre de Kuruyuki, masacre de Katabi y ahora conocemos masacre de la mina del siglo XX. ¿Ya? Y también hemos conocido conocemos los sucesos que ocurrieron en La Paz, los disturbios que pasó en La Paz en 1946. Ahora, este masacre de la mina del siglo XX, ¿durante qué presidencia se dio? Y aquí tenemos el presidente Enrique Herzog Garayzábal. Él es el presidente que hizo masacrar a los mineros de la mina del siglo XX. ¿Ya? Aniceto Arce Ruiz, masacre de Curuyuki. Enrique Peñaranda, masacre de Catavi. Y Enrique Herzog Garayzábal, masacre de la mina del siglo XX. Tenemos otra pregunta, pregunta 13, dice, ocurrió entre el 9 al 11 de abril de 1952, durante la presidencia de la Junta de Gobierno dirigido por Hugo Vallivian Rojas como presidente de Bolivia. A los sucesos ocurridos entre el 9 y el 11 de abril de 1952, ¿con qué nombre lo conocemos en Bolivia? ¿Cómo lo llamamos esos hechos que pasó del 9 al 11 de abril? Lo llamamos con el nombre de Revolución Nacional de 1952. Eso no se va a olvidar. Dice, fue derrocado el 11 de abril de 1952 durante la Revolución Nacional. Con la Revolución Nacional de 1952, podemos decir los bolivianos, derrocamos al presidente de ese entonces, quien estaba dirigido por Hugo Vallivian Rojas, ¿ya? Porque Mamerto, ahí no sé si recuerdan el mamertazo, ¿no? Después el mamerto lo entrega a la presidencia a una junta militar de gobierno, quien estaba dirigido por Hugo Vallivian Rojas. Y con la Revolución Nacional de 1952, del 11 de abril, derrocamos a este gobierno de Bolivia. Aquí tenemos otro masacre. Ya, este masacre se dio durante la presidencia de René Bastián Sortún. Y dice, ¿no? Es el nombre dado al asalto militar, al ataque militar, en otras palabras, a donde atacó a los campamentos mineros del siglo XX, dice, a los centros mineros del siglo XX. Atacaron los militares o asaltaron los militares, donde en Catavi. ¿Ya? Población que forma Catavi es la población que forma parte del municipio de Yallao, a unos 100 kilómetros de la ciudad de Oruro, Bolivia, durante la noche de San Juan. ¿Cuándo ocurrió ese ataque en la noche de San Juan? El 24 de junio de 1967, ordenado por el entonces presidente de Bolivia, general René Basién Sortuño, quien fue presidente de facto inicialmente. A ese masacre de San Juan, a esos hechos que pasó el 24 de junio, jóvenes, se lo conoce como masacre de San Juan. Este masacre de San Juan se dio durante la presidencia de René Basiento Ortuño. ¿Por qué se dice masacre de San Juan? Porque se dio el 24 de junio. ¿Qué es el 24 de junio de San Juan? ¿Qué pasó ahí? Dice, ahí pasó que ahí es donde los militares asaltaron o atacaron al campamento minero del siglo XX. Ya, al campamento minero del siglo XX. ¿Dónde queda el siglo XX? En Catavi. ¿Ya? Y bueno, pasamos a la siguiente pregunta. Masacre de San Juan se dio durante la presidencia de
Luis García, Enrique Peñaranda, René Barrientos Ortuño. San Juan es de René Barrientos Ortuño. Masacre de San Juan se dio durante la presidencia de René Barrientos Ortuño. Tienen que repetir. Después de esta clase, recuerden y ahí pueden dar una caminadita y recordando lo que hablamos. Pregunta 15. La masacre de Tolata, esto es en Cochabamba, Tolata, Cochabamba, los cochabambinos deben conocer, se dio, dice, el 22 al 31 de enero de 1974. Este masacre es considerado uno de los episodios más oscuros de la historia de Bolivia y simboliza la represión y la violencia que caracteriza a los regímenes militares en el país durante la segunda mitad del siglo XX. Este hecho se dio durante la presidencia de... La masacre de Tolata Jóvenes se dio durante la presidencia de Hugo Banzer Suárez. ¿Ya? Eso no se van a olvidar, es masacre de Cochabamba. Tenemos otra masacre, masacre de Todos Santos. Fue la violenta represión de las protestas populares por parte de la dictadura Alberto Natucci Bush. Nos saltamos otra pregunta, esta pregunta. Pregunta 15. La masacre de Tolata se dio, maticho es Hugo Banzer Suárez. La respuesta correcta es la masacre de Tolata es durante la presidencia de Hugo Banzer Suárez. Ahí tenemos. Fue la violenta, dice, violenta represión, ya, de las protestas. A ver, imagínense que aquí imagínense, aquí hay protestantes. ¿Quiénes son los protestantes? Son los mineros. Y aquí tenemos al represor. ¿Quién es el represor? El gobierno a través de sus militares. ¿Ve? Entonces fue la violenta represión de las protestas populares por parte de la dictadura de Alberto Natucci Bush, quien tomó el poder mediante un golpe de Estado el 1 de noviembre de 1979. A estos hechos ocurridos el 1 de noviembre se conoce como masacre de Todos Santos. Pregunta 18. Ocurrió el 15 de enero de 1981, cuando efectivamente paramilitares de la dictadura de Luis García Mesa Tejada torturaron y terminaron con la vida de 8 dirigentes del movimiento izquierda revolucionario MIR en el calle Harrington, en la zona de Sopocachi, en la ciudad de La Paz, Bolivia. Este suceso que pasó en La Paz, en la calle Harrington, en la zona de Sopocachi, donde murieron 8 integrantes del MIR, se la conoce como masacre de Harrington. Este masacre de Harrington ocurrió durante la presidencia de Luis García Mesa Tejada. Luis García Mesa Tejada, ¿ya? Cuando el 15 de enero de 1981. Ahora, para saber más, para tener más conocimiento, ustedes pueden investigar la masacre de calle de Harrington. ¿Por qué se dio este masacre? ¿Por qué murieron? ¿Quién los hizo matar? ¿Y por qué los hizo matar? Todo eso pueden investigar. Pasamos a la siguiente pregunta. La minera dice, había una mujer, la minera mujer, que se enfrentó a las dictaduras de René Barrientos Ortuño y Hugo Banzer Suárez. ¿Quién es la mujer? Janine Áñez nada que ver, María Barcelona nada que ver, y la mujer es Domitila Chongra. Ella es la mujer que estuvo presente, que estaba luchando contra las dictaduras de René Barrientos Ortuño y Hugo Banzer Suárez. Es Domitila Chongra, que recién nomás falleció, ¿no? 20. La masacre de Navidad. La masacre de Navidad es el nombre con el que se conoce a la masacre armada ocurrido en diciembre de 1996 en la mina de Amayapampa y las minas Capacirca, localizados en el norte del departamento de Potosí, en Bolivia. Ocurrió durante el primer gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada Jóvenes. La masacre de Navidad es de Gonzalo Sánchez de Lozada. Fue un plan, dice. Tenemos otra pregunta. Fue un plan de desarrollo económico que se implementó en Bolivia entre 1941 y 1942.
Este plan fue financiado por los Estados Unidos y se basó en el desarrollo de la agroindustria y la infraestructura caminera. Este plan de Estados Unidos, ¿cómo se lo llama o cómo lo conocemos? Este plan, jóvenes, lo conocemos como el Plan Bogen o como el Plan Bonn. Este Plan Bonn se aplicó entre 1941 a 1942 durante la presidencia de Enrique Peñaranda. Para profundizar más, jóvenes, este Plan Bohan o Bohan, ¿qué decía o qué había aquí? Este plan decía, a ver, por ejemplo, era como una propuesta. Este plan decía, para que Bolivia no dependa solo de minería, debemos conectar Oriente y Occidente. ¿Y cómo vamos a conectar? Vamos a conectar construyendo carretera. Es a razón de este plan, se hace lo que es la carretera antigua Cochabamba-Santa Cruz, conocido como la Ruta 7. Y también gracias al plan Bohan nace lo que es la empresa Guavirá, la empresa de azúcar, ¿ya? Porque el gobierno dijo, bueno, el plan dice que debemos conectar Oriente y Occidente, debemos desarrollar lo que es la agroindustria, la agricultura, hagamos esas cosas, ¿vale? Entonces eso no se van a olvidar, jóvenes. El plan Bohan se aplicó durante la presidencia de Enrique Peñaranda en 1941 y 1942. Y gracias a este plan es donde aparecen los terratenientes, donde empiezan a repartirse allá en Santa Cruz, hectáreas. Ahí nace la empresa Guavirá, se construyen las carreteras, ¿no ve? Entonces empiezan a abrir nuevas, digamos, es decir, nuevas propuestas para que Bolivia no solo viva de minería, ¿ya? Ese es el plan Bohan, el plan Bohan. Ya, más abajo tenemos pregunta 22, es el mismo, el plan económico es el mismo, y aquí el plan Bohan también. Repetida la pregunta, ¿no? El 23. No, 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 no está repetida la pregunta. Fue un plan de desarrollo económico que se implementó en Bolivia entre 1941 y 1942. Este plan fue financiado por Estados Unidos y se basó en el desarrollo agroindustria y caminera. ¿Verdad? ¿Sí ve qué dice? El mismo 21 es el mismo y el 23 también, y el 22 igual. Ahora el 23, ¿qué dice? El Plan Bohan fue un plan de desarrollo económico que se implementó en Bolivia entre 1941 y 1942 durante la presidencia de, aquí está la respuesta, Enrique Peñaranda. Él es el presidente. Él aplicó el Plan Bohan para progresar al oriente boliviano. El plan que sirve para el progreso del oriente boliviano. Llamémoslo así para entender. Aquí abajo dice, fue un programa de estabilización monetaria que se implementó en Bolivia a finales de 1956. El objetivo de este plan era combatir la inflación y reducir la déficit. Había otro plan que llegó a Bolivia, ya después de 1942, otro plan también de Estados Unidos. Y este plan, su objetivo era este, combatir la inflación y reducir el déficit. ¿Cómo se llama ese plan que se aplicó en 1956? Ese plan se llama el Plan Eder. Ya, tampoco se me va a olvidar, este plan se aplicó durante la presidencia de Hernán Siles Suazo. Dice, el plan EDER se implementó gracias a la colaboración del gobierno de Estados Unidos a través de la misión de EDER. Jackson EDER, un consultor estadounidense, fue el encargado de redactar el proyecto del decreto. Esta medida se aplicó durante la presidencia de Hernán Siles Suazo, jóvenes. No se van a olvidar. Aquí tenemos. Última pregunta, 26. ¿Durante qué presidencia fue asesinado Óscar Unzaga de la Vega? ¿Qué era? ¿Quién era? Era el líder del partido Falange Socialista Boliviano. Óscar Unzaga de la Vega muere durante la presidencia de Siles Suazo. ¿Pero por qué? ¿Qué pasó? Porque Óscar Unzaga de la Vega y junto a sus 20 integrantes intentaron o querían tomar el poder, querían dar golpe de Estado. Y en ese intento no les salió como ellos pensaban o como ellos querían, les salió mal.
donde ahí el gobierno pues lo hizo masacrar, ¿no? Lo hizo matar ahí, utilizando una estrategia, el engaño del socio, ¿ya? Entonces, Óscar Unzaga de la Vega, líder del partido Falange Socialista Boliviano, muere durante la presidencia de Hernán Siles Suazo. Fue asesinado, ¿ya? Bueno, jóvenes, con eso terminamos. Ya espero que les haya servido de algo este tema y no se olviden de repasar, ¿no? Repasen los masacres y los años. Y para finalizar, jóvenes, ustedes van a hacer clic aquí en este, estoy marcando, aquí en enviar. Y después aquí pueden ver su nota, ver la puntuación. Ahí como pueden ver, sacamos 100 sobre 100. ¿Ya? Ahora, también ustedes pueden mandar otra respuesta. Eso van a hacer ahí. Ahí, enviar otra respuesta y pueden intentar otra vez, jóvenes. ¿Ya? Bueno, jóvenes, entonces con eso terminamos nuestra clase de hoy. Ya mañana vamos a continuar en la mañana desarrollando el siguiente tema. Como saben, aquí los que tienen este PDF, este textito, pueden estar respondiendo, jóvenes. La siguiente clase vamos a ver lo que es la guerra federal, porque no sé si muchos recuerdan, siempre sale preguntas de la de Moza, masacre de Moza o batalla de Moza, ¿no ves? La masacre de Tres Cruzeiro. Siempre sale, jóvenes. Ya eso vamos a ver mañana. Y ustedes pueden estar repasando estas preguntas. Ya saben hacer clic en este enlace azul. Ahí pueden estar respondiendo. Muchas gracias. Espero que les haya servido este tema. Nos vemos hasta mañana.